Bienvenidos, soy el profesor Carlos Lugo del Instituto Pedagógico de Caracas y en esta oportunidad estaremos compartiendo saberes en el foro chat Ambiente y Sostenibilidad enmarcado en el programa de educación ambiental Caminatas Conscientes. En esta oportunidad, en esta sesión vamos a trabajar, vamos a conversar, vamos a compartir la información y los saberes sobre el conocer, valorar y actuar. La interpretación ambiental como herramienta para la formación de ciudadanos. Seguramente muchos de los que estamos en este momento compartiendo en este foro chat hemos tenido contacto o hemos trabajado, hemos estado asumido, nos hemos encontrado en ambientes donde se ha realizado alguna actividad de interpretación ambiental o se ha brindado algún taller o información sobre la interpretación ambiental. También pueden haberla encontrado en su camino como interpretación del patrimonio. Particularmente, en mi postura, yo asumo mejor el concepto de interpretación ambiental, aun cuando, por supuesto, los objetivos de la interpretación del patrimonio, entendiendo este como un patrimonio natural o un patrimonio cultural, son exactamente los mismos que los de la interpretación ambiental. Solamente es un asunto de enfoques de escuelas distintas y de corrientes distintas que de alguna manera se han posicionado en estos conceptos. Ahora, ¿qué es la interpretación ambiental? ¿Cómo podemos definir la interpretación ambiental? Bueno, hay diferentes escuelas y posicionamientos. De pronto conseguirán alguna escuela que plantea a la interpretación ambiental como una técnica, una forma de desarrollar un proceso educativo que permita encontrar un canal de comunicación efectivo entre los individuos para mejorar los procesos de concienciación ambiental o de sensibilización ambiental. También pudiésemos decir que hay una escuela en la cual se considera la interpretación ambiental como una disciplina o un área de estudio. Esto ha cobrado bastante fuerza en diferentes lugares del planeta, en los cuales incluso se desarrollan maestrías o se desarrollan estudios de tercer y cuarto nivel dedicados única y exclusivamente a la formación de intérpretes ambientales. Es asumido incluso en algunos países hacia el sur de América como una profesión, de manera tal de que tiene todo un cuerpo de conocimientos que la respalda. Más allá de esto, hay algunos autores que lo van a considerar un arte en el cual vamos a tener a un traductor que va a permitir el reconocimiento de los elementos del entorno, de los elementos del ambiente y de alguna manera la información más compleja llevarla de una forma sencilla, de una forma amena hacia la audiencia con la cual nos estemos conectando. Por supuesto, vamos a tener siempre a un grupo de investigadores, a un grupo de amantes de la interpretación ambiental que asumirán que más allá que una técnica, disciplina o que un arte, la interpretación ambiental en sí misma es una filosofía de vida, una filosofía de cómo conectar a la humanidad con la naturaleza, con el entorno, con cómo conectar a los humanos con aquellos que son diferentes a los humanos, pero que también tienen una importancia fundamental dentro de la vida, dentro del universo, dentro de la cosmogonía completa del proceso en el cual nos encontramos transitando. Concretando una definición de interpretación ambiental o alguno de los aspectos más destacados en ella, bueno, recordemos por supuesto a los grandes autores que han trabajado en el tema de la interpretación ambiental y que nos han brindado un sustento teórico importante. Empecemos con Tilden, que en 1857 es el primero en definir la interpretación ambiental, y dentro de toda la estructura que él organiza para su definición, cabe destacar la idea en la cual él plantea que la interpretación ambiental es la actividad de revelar significados. Esto nos posiciona en una
en una ubicación bien interesante con respecto a los elementos naturales. Están allí, están presentes, están quizás al alcance de nuestras manos, pero hay que revelar, hay que mostrar, hay que evidenciarlos ante las personas, porque no todos tienen la misma sensibilidad para entender los elementos que se ocultan en la naturaleza y que nos dicen el cómo debemos actuar, el cómo debemos vivir, el cómo debemos compartir en este espacio en el cual llamamos vida. Más allá, en 1973, Aldrich plantea que la interpretación ambiental está dirigida a incrementar la conciencia. Ya estamos observando cómo se está uniendo la interpretación ambiental con todo el proceso que se viene desarrollando sobre lo que implica la educación ambiental. Por otro lado, en 1976, Edwards plantea la interpretación ambiental como una comunicación atractiva, una forma de no solamente revelar significados, no solamente incrementar conciencia, sino que adicionalmente, como es una actividad que se realiza mayoritariamente durante el tiempo libre de las personas que se encuentran en un área natural o cultural, es importante que la comunicación sea lo suficientemente llamativa o atractiva para que la persona se mantenga dispuesta a recibir la información y a recibir el proceso de interpretación más allá que de la información. Porque Morales lo menciona claramente cuando dice que interpretar es explicar más que informar solamente. Información hay en todas partes y en esta época pues mucho más está al acceso de nuestra mano. En cualquier conexión a internet uno puede tener información muy abundante, técnica, precisa, algunas menos precisas. En eso está el criterio del observador, de cómo busca la información, pero hay exceso, incluso pudiésemos llamarlo así. No sé si estaría bien hablar de exceso de información. Bueno, la información siempre es poder y siempre es necesaria, pero hay muchísima información a la cual puede acceder una persona, pero el problema está en cómo esa información puede ser traducida, cómo puede ser llevada hacia un público que no necesariamente va a estar ávido de buscar esa información, pero que se requiere que la posea para que pueda convertirse o pueda actuar de una manera consciente, de una manera adecuada con respecto, por ejemplo, a la temática ambiental. De esta manera, Ham Sam, uno de los autores más impactantes dentro del área de la interpretación ambiental, junto con, por supuesto, Jorge Morales, que ya se mencionó dentro de lo que se conoce como la interpretación del patrimonio, Ham Sam lo declara directamente como una actividad educativa. Y de esta manera uno puede dar o tener una visión bastante directa o clara o concreta de lo que implica la interpretación ambiental. Ahora bien, si es un proceso educativo, si es un proceso que pretende revelar significados, incrementar conciencia, ser una comunicación o desarrollarse a través de una comunicación atractiva, ¿cuál es el objetivo que pudiésemos establecer para la interpretación ambiental? ¿Hacia dónde vamos como guías intérpretes? ¿Qué queremos lograr en las personas cuando nosotros actuamos como guías intérpretes? Bueno, un poco para entender ese camino, veamos que hay unos procesos cognitivos que se van desarrollando en el sujeto cada vez que vamos moviéndonos a través del camino de la vida. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a las situaciones que nos confrontan diariamente o con las cuales tenemos contacto diariamente, hay una respuesta por parte de nosotros como individuos que va a depender de una serie de insumos que tenemos y los que hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos frente a un proceso de problemáticas globales o problemáticas ambientales globales o locales, como se discutía en foros anteriores, la respuesta que tiene el individuo ante esas problemáticas va a ser correspondiente a
la formación que este sujeto posea y a la sensibilización, valoración, etcétera, que posee el sujeto. Entonces, ¿cómo es ese camino que se intenta desarrollar a través de la educación ambiental y en este caso particular de la interpretación ambiental? Bueno, en principio hay que entender de que el sujeto debe tener una conciencia del hecho que está ocurriendo, o sea, debe ser consciente del evento que está percibiendo como un evento, digámoslo, vamos a poner un ejemplo como una problemática ambiental. En función de esto, el siguiente paso en el individuo tiene que ser la obtención de conocimiento. No hay posibilidad de sensibilizarse, de valorar, de cambiar la actitud o de realizar cualquier otra actividad si previamente el sujeto no tiene conocimientos sobre el evento que al cual se está enfrentando. Entonces, haciendo resumen de estos dos primeros pasos, primero se tiene una conciencia de que existe un problema y después debe obtener conocimiento sobre ese problema. El tercer elemento, por supuesto, va a ser la sensibilización. Yo puedo obtener mucho conocimiento sobre diferentes problemáticas ambientales, pero si eso no toca mis fibras como ser humano, si yo no me sensibilizo, entonces conocer el problema no me lleva a más nada, no me lleva a ningún otro cambio que sea significativo. O sea, yo puedo conocer de que hay un problema de desechos sólidos a lo largo de una comunidad, pero si eso no siento que sea un elemento que me afecte, por ejemplo, entonces yo no voy a estar sensibilizado. Si yo no entiendo de que eso afecta a otras personas o que afecta a otras personas no humanas, entonces yo no voy a estar sensibilizado con respecto a esa situación. Puedo tener mucho conocimiento del manejo, del reciclaje, de las formas como disponer los residuos sólidos, pero necesito un paso más allá, que tiene que ser sensibilizarme ante el problema para que se genere un proceso de valoración y preocupación sobre la situación que me conduzca a un quinto paso, que es el cambio de actitud, de pasar de una actitud pasiva a una actitud proactiva o activa ante la situación que estoy enfrentando. Un último nivel, si quisiésemos verlo como nivel, quizás un sexto nivel, es ¿qué ocurre después que ya yo he obtenido conciencia, conocimiento, sensibilización, me preocupo, cambio mi actitud? Necesariamente, cuando hablamos de ciudadanos, tenemos que hablar de no solamente un cambio de actitud, sino también una manifestación de ese cambio de actitud, una manifestación de esa sensibilización a través de la participación. La participación del sujeto en la comunidad, en la ciudad, en su espacio, en su ámbito de acción y a través de los mecanismos que posee para tener o para actuar. No solamente en lo físico, por supuesto también a través de los medios virtuales. La participación es fundamental. Claro está que a través de los medios virtuales se puede perder mucho del esfuerzo que se realiza. Eso es un mecanismo que nos puede permitir conocer, sensibilizar y llevarnos incluso hacia un cambio de actitud. Pero es fundamental el hecho de generar participación en el ámbito de convivencia cotidiana para que podamos tener una verdadera transformación del sujeto que pasa a ser de un habitante, por ejemplo, si estamos hablando de una ciudad o de un pueblo o de una comunidad cualquiera, de pasar de ser un habitante a un ciudadano. O sea, el concepto ciudadano no lo visualicemos solamente como aquel que vive en una ciudad, sino como aquel que participa, aquel que se sensibiliza, aquel que es proactivo, y no solamente en el ámbito de ciudad, ¿no?, sino ciudadano visto como aquel sujeto que puede estar en cualquier otra localidad, pero generando o siendo un factor de cambio dentro de esa comunidad, cambio positivo, por supuesto. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué la ciudadanía
o por qué nuestras comunidades, por qué nuestras ciudades, por qué nuestro entorno, a pesar de tener un proceso de conciencia, conocimiento, sensibilización, valoración, actitud, una gran cantidad de actividades educativas ambientales, una crisis climática, una crisis global que nos debería conducir a la realización de cambios profundos en nuestras vidas y en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con los otros diferentes a los humanos. ¿Por qué no se logran los cambios? ¿Por qué no se logra la participación? Bueno, porque como en todo proceso, es mi opinión, hay elementos que siempre van a estar en contra de este tipo de dinámicas. Es mucho más complejo en términos incluso hasta energéticos avanzar hacia una participación y una comunión con el ambiente de una manera acorde, armónica, adecuada, sustentable. Es mucho más complejo que los elementos que nos conducen hacia la pasividad o hacia el desarrollo de acciones que realmente no contribuyen para nada con el equilibrio ambiental, con la armonía dentro del ambiente. Entonces, 3 factores son claves dentro de este proceso. Vamos a analizarlos o vamos a discutir sobre ellos. Pudiésemos decir que uno de ellos es, en principio, la relación que nosotros mantenemos con la cotidianidad. El sujeto diariamente se enfrenta a una situación en la cual se normalizan eventos que para nada deberían ser normales. Si volvemos al caso de los residuos sólidos, lanzar los residuos sólidos en cualquier parte o en un sitio donde no es adecuada su disposición. El individuo que pasa al lado de una planta y arranca una hoja, corta una hoja simplemente porque va caminando al lado de ella, o la persona que encuentra a otra persona en una condición poco favorable y no es capaz de tenderle una mano para contribuir a que esta persona esté mejor, es una situación, son un conjunto de situaciones que de tanto enfrentarlas diariamente terminan convirtiéndose por frecuencia, digamos hasta un proceso estadístico, en una relación de normalidad. Elementos, repito, que no son para nada normales, pero que son cotidianos, que nos conseguimos en el día a día. Y esa relación con la cotidianidad puede llevar al individuo a ser suficientemente pasivo como para no actuar en contra de esos elementos. O sea, si todo el mundo hace las cosas así, ¿por qué no hacer yo las cosas así? Cuando entendemos que ese actuar incluso puede ser una acción poco favorable para la convivencia, para la vida, para el ambiente, pero la cotidianidad, repito, como elemento de costumbre, nos conduce a simplemente no generar cambios contra esa cotidianidad. Otro de los elementos es, por supuesto, las etapas del desarrollo moral en la cual se encuentra el sujeto. El desarrollo moral ha sido descrito por múltiples autores, investigadores, pero sabemos que hay un desarrollo de esta conciencia moral que se va a manifestar, por supuesto, a través de la ética y el comportamiento del sujeto. Y si las situaciones en las cuales se encuentra el individuo no permiten el desarrollo o el cubrir, por ejemplo, necesidades básicas, y ahí podemos pensar en aquella famosa pirámide de Maslow, que es una pirámide en la cual en la base se van a conseguir, uno siempre va a conseguir allí las necesidades básicas, y como el sujeto, a medida que va cubriendo esas necesidades básicas, va alcanzando o puede aspirar a tener otros elementos de satisfacción en su vida. Entonces, dicho de esta manera, no necesariamente es sencillo para una persona que no tiene las necesidades de alimentación y de vivienda y de combustible, por ejemplo, para cocinar,
cubierta, que usted vaya y le diga no tales árboles porque vas a ocasionar un problema ambiental. Bueno, pero si no tiene la necesidad cubierta del combustible básico, digamos gas, y la única alternativa que tiene en un pueblo es ir a cortar leña, pues hay un problema de fondo en cuanto a cómo lograr la real participación y acción del individuo para poder solventar el problema. Entonces son una serie de situaciones complejas. Por eso es que siempre decimos que las problemáticas ambientales son complejas y que no existen soluciones simples ante las problemáticas ambientales. El desarrollo moral va acompañado de la posibilidad del sujeto de ir cubriendo necesidades básicas. No es el único atenuante para no tener o no alcanzar un desarrollo moral elevado, pero sí es un elemento o una variable que va a afectar el proceso, o por lo menos hacerlo un poco más lento y complejo. Por último, mencionaré, aunque quizás haya muchas otras variables que ustedes seguramente estarán reconociendo en este momento, está el confort. Sí, el confort se convierte en un elemento que hace o que inmoviliza al sujeto para actuar. Uno de los problemas que nos abarcan en la actualidad es la crisis climática, pero la crisis climática como buen problema complejo está atado a el hecho que los individuos aspiran a una forma de vida, a una forma de interacción con la naturaleza que ha sido establecida, que ha sido inculcada a través de los sistemas educativos, comunicacionales, de las relaciones, etcétera, como un sistema óptimo. O sea, ¿qué es tener confort? ¿Qué es tener calidad de vida? ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es el summa causae? O sea, todos estos conceptos tienen diferentes formas de ser interpretados por los sujetos, pero cuando esa idea de estar bien en la vida está atada a la idea de consumo, por ejemplo, de consumir o de tener, de poseer, entonces puede existir una disonancia entre los objetivos que se pueda tener dentro de la educación ambiental y, por supuesto, dentro de la interpretación ambiental, dentro de la formación de ciudadanos, dentro de la participación ciudadana con responsabilidad y la pasividad o el accionar en contra de lo que sería la lógica de la supervivencia humana, por poner un ejemplo. Para finalizar, me gustaría dejar con ustedes esta cita de Jane Goodall, que es primatóloga británica y que ha estado o que ha puesto su vida en el desarrollo de la ciencia y de la investigación con chimpancés, fundamentalmente, o sea, con esos otros hermanos que existen en la naturaleza. Y ella deja claro bajo esta idea muchas cosas. No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decir qué tipo de diferencia queremos hacer. Está en nosotros definitivamente el cambio. El cambio es individual, la participación es nuestra y la poca o mucha participación o acción que se realice para mantener nuestro planeta con la interacción de vida más acorde y armónica posible, cualquier acción que hagamos, pues eso es marcar la diferencia.